Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Continuamos estudiando el tema la vida, la muerte y la esperanza futura. El tema que tenemos para esta ocasión es un tema interesantísimo. Tiene que ver con eventos finales, cosas de las que usted y yo debemos estar muy apercibidos y sobre todo comprenderlas claramente para así también compartirlas con aquellos que necesitan conocer estas cosas. Así que, bienvenidos mis hermanos a este estudio. El texto para memorizar es un texto muy conocido, según a los Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hay algo sobre lo que la Escritura es clara, es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia, tan insuficiente aquí y ahora, algún día llegará. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría, Job 37:16, y que sabe todas las cosas, 1 de Juan 3:20, incluyendo nuestras intenciones más secretas, Eclesiastés 12:14, Jeremías 17:10. Podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso es de naturaleza cósmico-histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió a este mundo. Apocalipsis 12:7-9. En este estudio consideraremos el proceso del juicio del tiempo del fin con sus tres fases principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Es bien interesante, mis hermanos, la cantidad de textos que hay para sostener esta declaración de juicio. Así que no es un texto aislado del Nuevo Testamento, no tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento tenemos el apoyo de la palabra de Dios para estos eventos finales. El juicio final. Esta es una expresión que a muchos les causa inquietud, les causa quizás temor, pero saben ustedes que esta expresión juicio de los justos, es algo que en lugar de atemorizarnos, nos debe traer, digamos, tranquilidad, paz. Si tú estás en paz con el Señor, este juicio será la vindicación, será la presentación delante de Dios de nuestro caso, y el ser hallado justo será la experiencia más linda de cada uno de los hijos de Dios que ha pasado por esta tierra. Daniel 7:22 así lo dice que el juicio es a favor de todos los santos. Otro detalle importante aquí es que este juicio inicialmente será sobre los justos. Dios no va a juzgar antes de su venida a los impíos, a los que se han perdido, a los que han rechazado la salvación. Van a ser juzgados los justos, los que han pasado por el crisol de la purificación diaria con el Señor. Así que esto debemos comprenderlo con toda claridad. Recordemos un poco Mateo 25:31-46. Aquí está la experiencia de dos tipos de cristianos: los que hicieron las cosas para honra de Dios, los que dice el Señor: tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me diste de vestir, estuve en la cárcel, me visitaste, de enfermo, fuiste a mí. Todas estas cosas
que fueron parte de la vida diaria de aquellos que amaban al Señor, fueron hechas por ellos. Lo interesante del texto de Mateo 25 es que dicen ellos: ¿y cuándo, Señor, hicimos estas cosas? Tanto hicieron esto sin ningún interés por alguna premiación o algún galardón que iban a recibir, pero lo están recibiendo cuando fueron desinteresados en servir a los demás. Ahora vamos a mirar lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21 al 29. Cómo Cristo señaló los conceptos de condenación y salvación. Él hace aquí la separación de esas dos cosas. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se nota claramente aquí la diferenciación que se hace. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, o sea, en la segunda venida de Cristo. Y los que hicieron lo malo a condenación, o sea, después del milenio. Así que estas cosas nos las presenta la palabra de Dios con toda claridad. Las expresiones no es condenado de Juan 3:18, no vendrá a condenación Juan 5:24, significa que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio, es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio, y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Al describir el juicio de Mateo 5, 25, 31 al 46, ovejas y justos, el apóstol Pablo declaró explícitamente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Isaías 55:1, Efesios 2, 8 al 10. Justificados por fe, Génesis 15:6, Romanos 5:1. Y juzgados por las obras, Eclesiastés 12:14, Mateo 25, 31 al 46. Apocalipsis 20, 11 al 13. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Eclesiastés 12, 13 y 14, Santiago 1, 25, 2, 8 al 17. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si le hemos aceptado o no, una elección que se manifiesta en nuestras obras. El juicio final, mis hermanos, no debe atemorizarnos. Al contrario, si nuestra experiencia ha sido una experiencia salvadora con Jesús, alegrémonos, porque el juicio ha llegado.
Este es otro concepto que tiene que ver con estos eventos del fin. El juicio preadvenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un juicio antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes serán juzgados? Por supuesto, los justos, los que le esperan. Daniel 7, 9 al 14, Mateo 22, 1 al 14, Apocalipsis 11, 1 y 18 y 14, 6 y 7. Estos textos nos arrojan luz sobre la noción de un juicio investigador preadvenimiento en la corte celestial. ¿Cuál es la importancia de este juicio? Debemos entender aquí, mis hermanos queridos, que cuando el Señor se manifieste por segunda vez, ya se ha hecho un juicio. Ya está determinado quiénes son los que van a resucitar, quiénes serán llamados de las tumbas, y de entre los vivos, quiénes serán los que recibirán vida eterna, una transformación de esto mortal en inmortal, de esto corrupto en algo incorruptible. Primera a los Corintios 15, 51 al 54. Vamos entonces a analizar un poco estos conceptos. El concepto de un juicio investigador preadvenimiento del pueblo de Dios se basa en tres enseñanzas bíblicas básicas. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Juan 5, 25 al 29. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. Segunda a los Corintios 5:10, Apocalipsis 20, 11 al 13. La tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos, y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Juan 5, 28 y 29, Apocalipsis 20, 4 al 6 y 12 al 15. Esto significa que si todos los seres humanos serán juzgados, deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. Eso queda claro. Los justos serán juzgados antes de la venida del Señor. Y los perdidos, los que rechazaron la salvación, serán juzgados en el final del milenio y resucitarán para recibir también su recompensa. En este caso, la muerte segunda, que está referida en el libro de Apocalipsis. La Biblia es muy clara en estos aspectos, mis hermanos. Aquí no hay confusiones, aquí no hay algo difícil de entender. Encontramos nosotros con toda claridad que Cristo vendrá con poder y gloria y que en esa su segunda venida llevará consigo a los justos al reino de los cielos. Así que no tenemos por qué confundirnos con estos conceptos que son muy claros en la palabra de Dios. Durante el milenio, como lo veremos en la siguiente sección, la tierra estará desolada y vacía. Hablemos ahora, mis hermanos, de el juicio durante el milenio. ¿Qué es lo que pasará durante el milenio? Recuerden que aquí estamos tocando un tema que en el mundo cristiano ha causado demasiada confusión. Se habla de un milenio donde estará habitado la tierra, donde Cristo reinará por 1000 años, donde habrán todavía nacimientos y habrá muerte. Pero este milenio es un milenio contrario al que nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra con toda seguridad que durante el milenio la tierra estará desolada y vacía. Solo Satanás rodeará esta tierra durante esos 1000 años contemplando su obra de destrucción. No habrá aquí en esta tierra absolutamente ningún ser vivo. Puedes leerlo en Jeremías 4, versículos 23 o Jeremías 25, versículos 31 al 34. Así que no hay en esto ninguna temor a equivocarnos. La palabra de Dios es clara. La Biblia nos dice que en la segunda venida, primero, tanto los vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire.
Primera de los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Segundo, todos los santos serán llevados al cielo para habitar las moradas que Él mismo preparó para ellos. Juan 14, 1 al 3. Tercero, solo al final del milenio la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra y se convertirá en el hogar eterno de los justos. Apocalipsis 21, 1 al 3 y 9 al 11. Entonces, durante el milenio, mientras la tierra permanezca desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Jeremías 4:23, Apocalipsis 24. ¿Qué se estará haciendo durante el milenio? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 2 y 3? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Todo el proceso judicial tiene como objetivo, primero, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Segundo, confirmar la imparcialidad de la recompensa de los justos. Tercero, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y cuarto, disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. En el juicio investigador preadvenimiento de los justos, solo intervienen las huestes celestiales, Daniel 7, 9 y 10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participarán personalmente. 1 Corintios 6, 3, Judas 6, Apocalipsis 20, 4 al 6. ¿Cuándo comenzó, mis hermanos, el juicio investigador? En 1844. Cuando fueron puestos tronos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 al 10. Así que no hay lugar a dudas de que ese juicio preadvenimiento ya ha comenzado y que durante el milenio se hará otro juicio, el juicio que en lo que dice Pablo en 1 Corintios 6 harán los justos, donde se juzgarán los ángeles y se juzgará a todos los que no aceptaron la salvación ofrecida por el Señor. Así que si se participa en este proceso, mis hermanos, como dice Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar? Y si hemos de juzgar a los ángeles, y si hemos de juzgar a los injustos, ¿cómo nosotros nos entretenemos en cosas tan pequeñas en esta tierra? Haciendo juicios los unos contra los otros. Así que debemos ser cuidadosos en esto. El juicio durante el milenio, con una tierra desolada y vacía. Hemos ya analizado algunos aspectos de estos eventos finales en cuanto al juicio. El juicio final, el juicio preadvenimiento, el que se hará antes de la venida del Señor, y el juicio durante el milenio. Esto nos lleva a otro concepto muy claro en cuanto a esta parte final de la historia, de este sistema de pecado, de esta situación tan funesta, tan terrible para el mundo. El juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? No es otra cosa que la consumación final de todas las cosas. Aquí ya, mis hermanos queridos, prácticamente es ya la parte final de la historia. Podremos repasar brevemente lo que ha sido toda esta historia de tristeza. Primero tenemos que hablar en estos juicios que ya se han llevado a cabo de la expulsión de Satanás del cielo, que fue uno de los eventos más tristes en el cielo cuando ese ángel, junto con todos los que se rebelaron con él, fueron expulsados de allí. Luego la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. También es ya en la tierra un episodio que trae tristeza sobre la raza humana que ya entra en un proceso de degradación. Y vamos en esa situación de degradación tanto moral como física en el mundo a través de los tiempos.
Luego vienen de Adán y Eva algunos asuntos que tienen que ver con juicios que Dios ha traído sobre este mundo impenitente, el diluvio. Fue una de las catástrofes más grandes que la tierra haya podido sufrir. Sodoma y Gomorra, la muerte de los primogénitos, y algunos juicios ya en pequeña escala, pero que son muy importantes que los tengamos en cuenta porque forman parte de esa historia que no podemos pasar por alto. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5 y muchos otros de esos casos. Así que el juicio ejecutivo se llevará a cabo con toda seguridad. En segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, 4 al 6, dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Se fijan que este es un ejemplo? Ejemplo para los que habrían de vivir, dice luego, para nosotros. El ejemplo aquí es que estas cosas, mis hermanos, nos muestran que Dios no está jugando, que Dios no va a cambiar su veredicto. Alguna vez escuché a alguien decir que Dios va a salvar a todos porque ese va a ser el triunfo de Dios. Yo debo decir aquí que si Dios salvara a todos, que es lo que presenta el universalismo, al contrario de ser el triunfo de Dios, sería el fracaso de Dios, como dice el Papa Francisco. Ese sí sería un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque se ha pregonado en la palabra de Dios de principio a fin que habrá un juicio final, que hay 2 caminos, que debemos elegir ese camino, el camino de la salvación, o elegiríamos entonces, de lo contrario, el camino de la perdición. Así que en ese juicio ejecutivo no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar con la paciencia de Dios, con la bondad de Dios, y pensar que Él va a pasar por alto sus requerimientos, porque algunos así lo piensan. Dios no hará eso, Dios no lo va a hacer, de eso sí tenga toda la seguridad. Así que no nos vamos nosotros a confiar en tales cosas, no vamos a descuidar nuestra salvación, porque esta salvación es muy grande para que nosotros la descuidemos, tal vez escuchando herejías, escuchando historias que parecen muy bonitas, pero lo que son distracciones que Satanás nos plantea. ¿Habrá un juicio ejecutivo? Sí. ¿Qué traerá la destrucción final del pecado? Finalizamos con la segunda muerte. Este es un tema que debemos también tenerlo muy claro en nuestra mente. ¿Qué es la segunda muerte? Es ya la ejecución, como vimos en nuestro tópico anterior, del juicio divino. Este ya es el proceso final, el castigo final. Malaquías 4:1 es un texto que nos presenta un panorama muy claro en cuanto a lo que va a pasar al final. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No podemos nosotros especular en cosas diferentes. Esta es palabra de Dios. Lo confirma Apocalipsis 20, 14 y 15 y Apocalipsis 21, 8. Y aquí nos muestran los efectos de esa parte final. Se habla del lago de fuego, de la muerte segunda, que ya es la muerte donde ya no habrá retorno. Así que
Es importante esto porque es que las especulaciones son muchas en cuanto a ese juicio final. Muchos se confunden con el amor de Dios y piensan que el amor de Dios es algo flexible, es como un caucho que se estira y se encoge según la conveniencia. No, mis hermanos, Dios ya lo ha establecido, Dios no va a cambiar el veredicto. Conflicto de los siglos, página 531, dice: los perdidos ansiarán huir de este santo lugar. ¿De cuál lugar? Del cielo. Si fueran llevados al cielo, aquellos que han rechazado a Jesús, ellos desearían huir de ese lugar. Sigue diciendo: desearía que la destrucción los cubriese de la faz del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia de Dios. ¿Por qué un acto de misericordia de Dios? Porque Dios no va a entrar a su reino a alguien que allí sería el más desdichado del universo. Al cielo va a ir quien quiere ir al cielo, quien anhela el cielo, quien hoy vive para estar en ese cielo, para estar en ese lugar de paz, de armonía y en la presencia de aquel que es santo y en el cual nosotros también debemos ser santos para estar en su presencia. Así que, ¿cómo Dios podría entrar a su reino aquellos que le han rechazado? Serían los más infelices de todo el universo. Mis hermanos, hemos estudiado unas partes muy importantes en cuanto a estos eventos de el parte final de la historia, lo que va a pasar con los salvos, con los impíos, con los que un día entraremos por la gracia de Dios al reino de los cielos. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad. Se exhibirá la cruz, y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados, toda excusa mentirosa quedará anulada, la apostasía humana aparecerá en su odioso carácter, los hombres verán lo que fue su elección, toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 3 y 4. Deseado de todas las gentes, página 41. En otras palabras, en este punto, mis hermanos y amigos, como se dice en Colombia, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Estamos frente a una decisión que es fundamental, una decisión de vida, de muerte, una decisión que tiene que ver con la eternidad. Pero cuántas excusas, cuántos obstáculos ponemos para entregar nuestra vida al Señor, para permitir ser moldeados por Él. Que Dios nos ayude cada día a vivir la vida cristiana tomados de la mano del Señor. Nuestra única seguridad, no hay otra seguridad más que estar cubierto bajo las alas del Todopoderoso. Así que bendiciones para usted y esperamos que este estudio sea de ayuda. Paz de Cristo para usted.